Varios de vosotros me habéis preguntado en algunas ocasiones qué significan los números del canal y por qué uso numerología como hacen estos tipos. Según mi comprensión de la naturaleza de la realidad, los números forman parte de nosotros y del todo, y tienen una gran fuerza resonante en nosotros, donde afectan a nuestra vibración. Como he dicho, los números forman parte del todo, y al igual que nosotros y todos, los números también son vibración. Determinadas frecuencias vibratorias. De hecho, la numerología es lo que estudia, la vibración energética de los números, y su poder e influencia en nosotros y en todo. Fue Pitágoras el que introdujo y popularizó esta ciencia. Según la historia, fue el famoso filósofo y matemático quien descubrió la importancia que tienen los números más allá de contar. Conocimiento que adquirió en su paso por Egipto, la India y Babilonia. Por supuesto, como he dicho, esto según la historia. De hecho, del señor Pitágoras de Samos se saben muchas cosas, pero muy poco contrastadas. Y a lo largo de la historia se ha ido idealizando mucho su imagen, rozando incluso la divinidad, y atribuyéndole hallazgos que no son suyos. Como por ejemplo el famoso teorema de Pitágoras, que ya se sabe desde hace algún tiempo que los propios babilonios y egipcios ya usaban esa ecuación. Pero bueno, se puede decir que fue quien la introdujo en Europa. Lo que sí que parece y te das cuenta cuando estudias un poco a Pitágoras es su conexión con la masonería y las logias Illuminatis. De hecho, y si nos ceñimos a la historia, fue el claro influenciador de las logias y sectas, ya que Pitágoras fue líder de un movimiento filosófico religioso llamado los pitagóricos, donde rendían culto y adoración hacia los números y la geometría. Sobre todo tenían como símbolo de adoración al triángulo equilátero, ya que representa lo que para ellos era el número perfecto, el 10. Según los pitagóricos, el 10 es el número perfecto porque es el resultado de la suma de los 4 primeros números naturales, el 1 más el 2 más el 3 más el 4, conformando así el triángulo. Triángulo que, como sabemos, también es símbolo de adoración de las logias Illuminatis, sobre todo de los de alto nivel, como te muestra el mismo billete de dólar. Como vemos, que lo que está por encima de la pirámide inacabada es el triángulo. La pirámide representa el sistema social en el que vivimos, un sistema social económico depravado y corrupto, por supuesto, dirigido por las familias Illuminatis, es decir, las familias reales, que lo dirigen a través de las logias de menor nivel. Recordemos, las logias de alto grado son las familias reales que a través de su genética particular son los que canalizan al reptil de la cuarta dimensión, mediante los rituales y sacrificios humanos que practican cada nuevo ciclo lunar sobre determinadas líneas ley del planeta. Reptil, que es el que representa el triángulo con el ojo que todo lo ve, imperando sobre el resto de la pirámide. Dando a entender pues eso, que son los reptiles de la cuarta dimensión los que tienen el control sobre nuestro sistema social. Esto por supuesto a donde llega mi conocimiento y saber, ya que aparte de los reptiles de la cuarta dimensión hay otros seres o entidades de baja vibración que pertenecen a diferentes dimensiones, como los arcontes, draconianos, grises o demás entes que habitan este multiverso frecuencial. Lo que sí que sé por cosas que he leído y algún que otro primado negativo, es que los arcontes se alimentan de nuestro miedo, de nuestra baja vibración. Y os preguntaréis, igual que el reptil de la cuarta dimensión, la respuesta es no. Los reptiles necesitan la baja vibración, tanto del ser humano como del planeta, para así poder manifestarse en esta dimensión. Ya sabéis, mediante el linaje específico de las familias reales, para así comerse literalmente humanos. ¿Qué es lo que realmente les gusta a los reptiles? Alimentarse de personas y ponerse hasta las trancas de glándulas suprarrenales. Para eso se manifiestan aquí y por eso hacen lo que hacen las familias Illuminatis, y mantienen a toda esa pobre gente encerrada y secuestrada en sus subterráneos. En fin, como iba diciendo, los arcontes, a diferencia del reptil, ellos sí que se alimentan directamente de nuestra frecuencia energética. Mejor dicho, de nuestra baja frecuencia. Es decir, que les beneficia la baja vibración que las familias reales provocan en el planeta, para canalizar a los reptiles, por supuesto. Lo que no sé, como he mencionado, porque no dispongo de suficiente conocimiento en este aspecto, ya que realmente llegar a saber y comprender de todo lo que nos aguarda este multiverso frecuencial es casi imposible. Por no decir imposible. Por eso es tan importante la unión de las personas, porque uno solo es muy complicado, pero entre todos aportando lo que uno comprende sí que se puede llegar más lejos y obtener más conocimiento. Por eso es una de las razones por la que nos intentan distanciar cada vez más. Como se suele decir, la unión hace la fuerza. Y eso ellos lo saben muy bien. Bueno, como iba diciendo, desconozco si los arcontes tienen algún tipo de alianza con los reptiles, y a su vez con la monarquía, o si simplemente les pilla de rebote el alimento, aunque eso lo dudo. También es posible que incluso estén por encima los reptiles, no tengo ni idea la verdad. Pero lo que sí que es cierto es que la palabra arconte proviene del griego, y significa gobernante, así que puede que estén por encima del reptil y realmente sean los que gobiernen todo este asunto. De hecho, en la antigua Grecia fueron los que sustituyeron a los antiguos reyes en el poder. Pero bueno, como he dicho, no tengo ni idea. Estos son pensamientos que como buen buscador de la verdad se manifiestan y se me pasan por la cabeza, pero que tengo que ahondar más en ellos y contrastar mejor las cosas.
Lo que sí que tenemos claro es todas las pruebas que poseemos en relación a la monarquía con los reptiles, tanto los de la cuarta dimensión como los de la antigüedad, ya sean en pinturas y textos antiguos, libros, testimonios de personas que han sido testigos de rituales y sacrificios humanos, eso sí, de logias de menor nivel. En los rituales que practican las familias monarcas no entra ni Dios. Y el que esté ahí lo siento mucho, la verdad, porque no creo que vaya a salir. Ahí dentro, en los subterráneos de sus enormes castillos, que es donde practican los rituales, ahí es imposible acceder. Aparte de que son sitios muy bien escondidos, como he dicho, en las profundidades de los castillos, en los subterráneos, tendrán más seguridad y vigilancia que en la Casa Blanca. También es obvio, puesto lo que están haciendo. En fin. Aparte de esto, también disponemos de todas las pruebas que nos han ido mostrando con el primado negativo que utilizan en sus películas, series, videojuegos, etc. desde que somos niños. Primado negativo que gracias a que lo comprendemos y lo sabemos descodificar se convierte en primado positivo, y nos ayuda a comprender un poco más la naturaleza de la realidad. Aquí en este capítulo de Los Simpson, capítulo centrado en la figura de Enrique VIII, perteneciente a la dinastía Tudor, nos hacen un primado fabuloso sobre la vinculación de la monarquía con los reptiles de la cuarta dimensión. Aquí Marge y Homer están hablando de que la ha dejado embarazada, y a ella no le parece correcto hablar de esos temas delante de toda la corte. Entonces la cámara se aleja y se ve que no estaban solos, y había mucha más gente. Y entonces aparece el doctor y dice: como médico de la corte, soy de la opinión de que su vientre está lleno de serpientes marinas. Como vemos, casualmente son 4 serpientes, aludiendo a la cuarta dimensión donde habitan estos seres. Te hacen el primado con que la reina lleva las 4 serpientes en su vientre, es decir, que lo que lleva dentro es el primogénito capaz de canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión mediante sus rituales de sacrificios humanos, como representa el suelo ajedrezado, aludiendo a las familias Illuminatis y cómo manipulan la dualidad. Aparte, el doctor menciona que son serpientes marinas, aludiendo al agua, representando cuando canalizan al reptil sobre las líneas ley del planeta. De hecho, toda la escena, que tiene un primado negativo exquisito, te está aludiendo a dichos rituales. Como se ve, Homer, que es el rey Enrique VIII, está pegándose un atracón a comida, y lo vemos que lo hace delante de los súbditos y sirvientes de la realeza. Mientras estos de aquí están sentados y también se ve que estaban comiendo, pero no tanta cantidad. Y como he mencionado antes, están sobre el suelo ajedrezado. Vale, como vemos, la mesa donde están comiendo está dividida en 2 partes. En esta parte, que no estoy seguro, pero pueden representar a las logias de menor nivel, por eso están comiendo también, se divide en 3 lados, y la mesa donde está el rey comiendo todo lo que le apetece es la cuarta, representando al reptil de la cuarta dimensión, que es el que se va a meter en el cuerpo del rey para seguir comiendo, como hacen cada 7 días con el cambio de ciclo de luna, como representan las 7 ventanas que hay encima del rey. Y recordemos que ella lleva 4 serpientes en el vientre. Aparte, antes de que la reina entre en escena, vemos que el rey está cantando mientras se pega todo el festín comiendo. Y esto, aparte de parodiar a la pasión por la música que tenía Enrique VIII, te alude a que durante los rituales de sacrificios humanos, una de las cosas que hacen para poder canalizar al reptil es hacer rituales cánticos y producir con las cuerdas vocales ciertos sonidos. Si os dais cuenta, es algo que hacen en todas las sectas, incluso las religiones, por supuesto, en donde vemos cómo para adorar a su Dios se ponen a cantar. Eso lo hacen mucho los católicos y los evangelistas, y como he dicho, el resto de sectas. También, como vemos, se ve de fondo este cuadro con el castillo arriba, y más debajo vemos un charco o una pequeña laguna, es decir, agua, representando a las dimensiones frecuenciales. Fijaros también cómo se ven las ondas. Con esto te están corroborando lo dicho, que en las bases subterráneas de las que disponen en sus castillos, para estar más en contacto con las líneas ley, por eso el agua se ve que está en un nivel inferior que el castillo, representando que está debajo. Ellos, los miembros de las familias reales, realizan cánticos en sus rituales de sacrificios humanos para canalizar al reptil de la cuarta dimensión. Luego, otro detalle más es cuando la reina entra en escena y le dice que pare de cantar. Él se detiene y deja de comer, pero cuando ella le dice: Majestad, sé que deseáis un hijo, pero ¿tenemos que hablar de mi vientre delante de toda la corte? Justo cuando dice sé que deseáis un hijo, el rey vuelve a comer y le pega un bocado a este muslo de pollo, haciendo referencia a cómo sacrifican y comen bebés, ya que te están conectando a su hijo, su bebé, con el rey comiendo un muslo de pollo. Que el muslo de pollo, al igual que el cerdo, representa el sacrificio, que es lo que hace el humano, sacrificar animales para su propio alimento. La pregunta es, ¿quién sacrifica humanos para su alimento? Pues ellos, los miembros de las familias reales, para alimentar al reptil de la cuarta dimensión. En fin, volviendo a Pitágoras y su particular escuela, aparte de la adoración al triángulo tetráctix, también le tenían un especial cariño al pentagrama,
símbolo que es usado por las familias Illuminatis para relacionarlo con Baphomet, Satán, el diablo, como queráis llamarlo. Que a estas alturas sabemos a quién alude realmente, que es al reptil de la cuarta dimensión, y a los reptiles de la antigüedad. También su escuela tenía varios niveles o grados, en este caso 3. De hecho, según se cuenta, el señor Pitágoras era muy particular y estricto, y los que estaban en el primer nivel ni siquiera podían ver su rostro. Y obviamente todo lo que se hiciese o contase ahí dentro no podía salir de puertas para afuera. Bueno, de hecho, antes de que te aceptasen como miembro tenías que estar 5 años guardando silencio. Y por supuesto, como he dicho antes, sin verle el rostro al amigo Pitágoras. Se dice también que solía acoger como miembros a jóvenes de familias bastante ricas y poderosas de Italia, donde sus fortunas pasaban a ser parte de la escuela, ya que Pitágoras tenía como norma compartir todos los bienes. Entonces, con todo esto, ¿quiere decir o dar a pensar de que Pitágoras tenía conexión con las familias Illuminatis? Pues la verdad es que todo lo que se refiere a Pitágoras es bastante complicado de sacar conclusiones claras, ya que como he mencionado al principio, son muy pocas cosas las que se puede contrastar de Pitágoras. De hecho, los primeros escritos que empezaron a surgir de él, y no del mismo, sino de gente a posteriori, conectada con la escuela pitagórica, fueron más o menos unos 200 años después de su supuesta muerte. Unos dicen 150, otros 250. Pero si nos ceñimos a los datos históricos, sí que tuvo vinculación con la realeza. No del linaje sanguíneo, al menos que se sepa, pero sí de trato y amistad. Sin ir más lejos, hay quienes dicen que de joven tuvo amistad con Polícrates, antiguo tirano de Samos, que fue, según esto, quien lo envió a Egipto para que aprendiese allí, ya que Samos y Egipto por aquel entonces mantenían una fuerte alianza. Y damos por hecho que allí Pitágoras aprendió bastantes cositas, y empezó a comprender la naturaleza de la realidad. La cuestión es que después de su viaje de aprendizaje, a su vuelta a Samos, decidió marcharse, ya que se opuso a Polícrates, puesto que no compartía su modo de gobierno. Y fue cuando se marchó a Crotona, Italia. Pero también decir que esto era muy normal, que en esa época estos grandes intelectuales de la vida tuviesen lazos con las familias reales de la antigüedad. De hecho, muchos otros tuvieron mucha más conexión con la realeza de la que tuvo Pitágoras, como por ejemplo Aristóteles, ya que su padre era el médico del rey Amintas III, rey de Macedonia, que fue el abuelo de Alejandro Magno, y que el propio Aristóteles fue el maestro de Alejandro, así que como vemos bastante ligado a la monarquía. Aparte, a su vez, Aristóteles fue discípulo de Platón, que este ya directamente tenía lazos sanguíneos con la realeza, ya que su padre decía ser descendiente de Codro, que fue el último de los reyes de Atenas. Luego de Codro sería cuando empezarían a gobernar los arcontes, que casualmente fue el otro hijo de Codro, el primer arconte de Atenas en gobernar. En fin, que como vemos, varios de estos grandes y famosos filósofos han tenido vinculación directa con los reyes de la antigüedad. Pero también era muy normal, ya que las familias reales desde siempre se han ido rodeando de esta clase de personas, pensadores de la vida, e intelectualmente mucho más avanzadas que ellos. Porque admitámoslo, la realeza no es que destaque por su brillantez intelectual. Vamos, que muchos de ellos tienen muy pocas luces, por así decirlo. Esto también debido al incesto y a las relaciones consanguíneas que siempre han habido dentro de las familias reales, para así poder preservar el mismo linaje genético. Prácticas que siempre han mantenido los miembros de la realeza dentro de sus propias familias, que ya con el paso del tiempo, con más conocimiento adquirido y para evitar todo eso, los retrasos mentales, malformaciones físicas y demás complicaciones que provoca la endogamia, extendieron el asunto y empezaron a unirse con miembros de otras familias reales. O incluso como pasa a día de hoy, donde en algunos casos los dejan emparejarse con gente aparentemente alejada de la nobleza y la realeza. Como por ejemplo es el caso aquí en mi país, donde la reina aparentemente no tiene lazos de linaje genético que la vinculen directamente con esta clase de sociedades. Ya que, como he mencionado, con el paso de los tiempos empezaron a comprender más todo el conocimiento oculto al que tienen acceso gracias a su trato con los reptiles de la cuarta dimensión, y se dieron cuenta de que no afecta al linaje genético. Por supuesto no siempre, sino al final el linaje se iría a tomar por saco. La cuestión que, como iba diciendo, en esa época a los reyes les interesaba tener vínculos de amistad con estos pensadores, ya que así podrían comprender mejor todo el conocimiento brindado por los reptiles. Tened en cuenta que por aquel entonces no disponían de todo el conocimiento como lo tienen a día de hoy, y mucho menos estaban tan organizados de como lo están en estos momentos. Eso es algo que les ha llevado miles de años. De hecho, en la Edad Antigua, quien estaba más avanzado en esa clase de conocimiento eran los egipcios, los chinos, los indios y por supuesto la zona de Mesopotamia, concretamente los babilonios. Y bastante antes los sumerios. Bueno, también decir que los griegos también estaban bastante avanzados. Sin ir más lejos, la mayoría de filósofos y pensadores de la Edad Antigua salen de ahí. Pero no como al nivel en el que estaban los sumerios mucho tiempo atrás. De hecho, en principio los sumerios fueron la primera civilización humana. Ojo, primera civilización, no primeros humanos.
y lo de primera civilización es lo oficial. Ya mucho antes de los sumerios existían los atlantes, quienes fueron donde estuvieron los primeros reyes, y empezaron a canalizar al reptil por primera vez después de que los reptiles de la antigüedad crearan al humano. Porque ya sabemos que la cosa no es como nos la han contado siempre, y que la teoría de la evolución es una auténtica farsa, ya que como he dicho, al humano lo crearon los reptiles de la antigüedad, mezclando el código genético del hombre original, que era quien habitaba la Tierra, con reptiles autóctonos del planeta Tierra, y de ahí salió el humano, y el código genético específico para poder canalizarlos en esta dimensión, es decir, el linaje real. Por supuesto ya sabemos que no solo vale con el linaje genético real para canalizarlos, sino que también tienen que darse ciertas situaciones específicas para llevarse a cabo dicha canalización. Pero tener la sangre real es indispensable para canalizar al reptil de la cuarta dimensión. Es cierto, como menciono en ocasiones, de que existen personas con la glándula pineal más desarrollada, y que son capaces de tener un contacto mayor con la naturaleza de la realidad, y que son los que secuestran y utilizan las logias Illuminatis para sus rituales. Pero recordad que lo hacen para las prácticas de rituales de menor nivel, donde por supuesto también depende del nivel de la logia hacen sacrificios humanos o no. Y a estas personas, como es el caso de Arizona Wilder, los utilizan en estos rituales de sacrificios humanos para invocar a otra clase de entes dimensionales, almas de baja vibración, y con estas personas se consigue mayor impacto vibracional. Pero estas personas invocan o los canalizan en determinados símbolos que hacen, como explicó Arizona Wilder en su entrevista con David Icke, pero no canalizan en sus cuerpos. Y por eso no pueden canalizar al reptil de la cuarta dimensión, que lo que quieren es un cuerpo físico en esta dimensión para poder ponerse las botas a humanos. Y eso solo lo pueden conseguir con los miembros de las familias reales gracias a su linaje específico. Y por eso las familias reales siempre han sido tan importantes y por eso siempre se ha tramado a lo largo de toda la historia de la humanidad, para que ellos poco a poco tengan el poder y el control de la humanidad. Solo ellos, gracias a su linaje, pueden canalizar a dicho ser. Por eso, según la historia, a los antiguos reyes siempre se les ha unido a los antiguos dioses. Dioses a los que veneraban, y hacían cualquier cosa por ellos. Así que siempre nos lo han contado, la vinculación de la realeza con seres superiores. De hecho, como sabemos en la historia, también nos genera un primado negativo. Aunque los libros de historia, en vez de contarte verdades, entre argumentos ficticios, te cuentan mentiras y verdades tergiversadas en algo que supuestamente es cierto, ya que es la historia oficial. Lo cual también generará que rechaces la verdadera información cuando te la cuenten. Es decir, provoca un cacao monumental al cerebro. Porque ya sabemos a estas alturas que todo, casi todo en los libros de historia está tergiversado. Y muchas cosas son directamente mentira. Porque ¿quiénes son los que realmente han escrito la historia? O al menos los que permiten que ciertos datos históricos se conozcan. Pues los que manejan este sistema social totalmente manipulado y corrupto. Y siempre lo han hecho. Por supuesto, el efecto primado negativo es una herramienta que se empezó a desarrollar de manera contundente en la época actual. En la época audiovisual. Cuando se dieron cuenta, después de mucho experimentar, de que a través de diferentes ondas frecuenciales se puede manipular más nuestro sistema cognitivo. Pero igualmente el primado negativo se te genera igual en tu memoria implícita a través de la lectura. Así que los libros de historia son una buena herramienta para generarnos primado negativo. Al igual que pasa en la Biblia, donde es el libro por excelencia de primado negativo. Y qué cosas que es el libro más vendido del mundo. Donde se nos muestra ficción de manera apabullante, pero también hay mucha verdad en ella. Mucha verdad oculta. Muchas cosas descodificables, y que son totalmente ciertas. Que lo que pasa con la Biblia también pasa con la mitología de diferentes sitios, ya sea la griega, la nórdica o la egipcia. Verdades camufladas en ficción. Y eso, al igual que las películas y series, también producen ese efecto de rechazo hacia la verdadera información. No es tan contundente, pero igualmente manipulan nuestros procesos cognitivos y condicionan nuestra manera de pensar. Sin ir más lejos y volviendo al tema de la importancia del linaje genético de estos tipos, otro ejemplo de manipulación cognitiva y de cómo te dicen la verdad a la cara, sin que te des cuenta, lo tenemos en el famoso Santo Grial, que se supone que es el recipiente o cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena. Otros creen que es el cáliz con el que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo, y otros piensan que es la piedra filosofal, relacionada con los alquimistas en la antigüedad. Pero nada más lejos de la realidad. Bueno, como siempre digo, esto bajo mi perspectiva y comprensión de las cosas, en este preciso momento.
El Santo Grial es simplemente, y como te dice la propia palabra que proviene del inglés medieval sangrial, sangre real, como muy bien se ve representado en esta escena del Código Da Vinci, que aquí en la película y el libro en el que se basa, te dicen que el Santo Grial es el descendiente de Jesús y María Magdalena, ya que el libro se basa en la teoría que creen algunos investigadores de que tanto Jesús como María Magdalena, eran descendientes de reyes. De hecho, se dice de que Jesús era descendiente del rey David. La cuestión que ambos eran pareja, y cuando crucificaron y mataron a Jesús, María estaba embarazada, cosa que luego la ocultarían a ella para que no se supiese. De ahí que el descendiente de Jesús tenga sangre real. Esto es lo que te cuentan en la película y en el libro. La cuestión es que al final, cuando el protagonista descubre todo el asunto, de que ella, la chica, es el Santo Grial, la descendiente de Jesús, es decir, que ella es la sangre real, tiene sangre real. Como vemos, descubre el gran secreto debajo de la capilla Rosslyn, que por supuesto en este templo habrán hecho de todo. Que llegan a este sitio pasando por esta trampilla, que como vemos está tapada con esta alfombra, que tiene el dibujo de una media luna, y que al quitarla se ve como el pomo o manivela de la trampilla, que es la que te dirige a esa especie de cámara subterránea, vemos que es el símbolo de la flor de lis, símbolo que está totalmente vinculado a la monarquía. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el trasfondo de este primado negativo? El primado negativo de esta secuencia consiste en que te están diciendo que el mayor secreto de la humanidad se esconde subterráneamente, ya que está debajo del templo. Y ya sabemos qué hacen estos tipos en los subterráneos de sus castillos, que es donde pasan determinadas líneas ley. La cuestión que ellos llegan ahí porque piensan que es donde se encuentra el sarcófago de María Magdalena, que resulta que no está ahí, se encuentra en otro sitio, pero ahora llegará a eso. La cuestión que lo que encuentran ahí debajo los protagonistas es la verdad del asunto, la verdad de que es el Santo Grial. ¿Y quién les ofrece ese conocimiento? ¿Quién le ofrece el conocimiento al protagonista, que es quien va a resolver el tema? Se lo ofrece, como vemos en el símbolo de la trampilla, la flor de lis, es decir, la realeza, que son los que tienen el conocimiento, que es lo que va a adentrar al protagonista a descubrir la verdad. ¿Y qué es lo que les da a las familias reales todo el conocimiento? La sangre real. Sangre que es la que hace tener vínculos con los reptiles de la cuarta dimensión, que son los que están por encima de ellos, como te muestra la luna que hay en la alfombra que tapa la trampilla. Luna que, como se ve, está dentro de este dibujo, que parece ser algún tipo de símbolo como los que se pintan en el suelo para poder invocar diferentes tipos de almas que vibran en diferentes estados frecuenciales. De hecho, lo que parece es como una especie de circuito eléctrico, lo que tendría bastante sentido, ya que al fin y al cabo todos somos electricidad. La verdad es que esta escena contiene bastante simbolismo. Como vemos, hay un montón de formas cuadradas, donde predominan los dos rectángulos, por supuesto junto con los 4 rombos de los lados. Es decir, todas las formas son cuadradas o rectangulares, es decir, que todos son formas geométricas de 4 lados. Que eso, junto con la luna, pues 2 más 2, referencia al reptil. También puede ser al cubo de Saturno, pero básicamente es lo mismo. Y como vemos, ellos dos están en el centro, en cada punta de la luna, representando la dualidad. Como es arriba es abajo, al hombre y a la mujer, al humano y a la sangre real. Recordemos que ella es sangre real. Y es lo que hace falta para la canalización del reptil, aquí en esta dimensión. La baja vibración del ser humano junto con la sangre real. Y como vemos en la imagen, los dos personajes están mirando hacia el cielo esculpido en el techo, donde se ven ciertas estrellas representadas con pentagramas, haciendo alusión a este multiverso frecuencial, ya que el pentagrama realmente representa la escala simétrica de frecuencias en la música, que sin ir más lejos fue el propio Pitágoras el que encontró la relación entre las matemáticas y la música, y fue el que descubrió que determinadas frecuencias musicales provocan armonía y bienestar en nuestro ser espiritual. Sabía de las propiedades curativas de la música, y obviamente la utilizaba para ello en su vida. También decir de que para la escuela pitagórica, para ello significaba salud y bienestar. De ahí que las logias y familias Illuminatis lo utilizan tergiversando su significado, y así aprovechar toda la energía frecuencial del símbolo para lo contrario. Por eso ellos lo dibujan al revés. En fin, para que quede clara la escena, te están diciendo que el linaje real, mediante sus rituales de invocación y canalización en los subterráneos de sus castillos, recordar que hacen los rituales en las profundidades de sus castillos y algún que otro sitio que pueda haber escondido, sin ser un castillo o palacio, porque así están más en contacto con la energía que desprenden las líneas ley, que pasan por estos lugares. Pues mediante esos rituales entran en contacto con el reptil de la cuarta dimensión, que son los que le ofrecen todo el conocimiento y poder de este multiverso frecuencial. Según historias y leyendas artúricas y medievales, quien posea el Santo Grial poseerá conocimiento, lujos, poder y vida eterna.
y según mi razonamiento bajo el conocimiento del que dispongo en este momento, solo hay una cosa que te ofrece eso literalmente, por supuesto hablando desde el punto de vista del materialismo y el ego, y es la sangre real, que es lo que les vincula con los reptiles, y gracias al trato que tienen con ellos a cambio de ofrecerles humanos para su alimento, los reptiles le ofrecen todo eso, conocimiento, lujos, poder y vida eterna, ya que al comprender los entresijos de la naturaleza y la realidad, los miembros de los linajes reales, al morir, saben cómo encarnarse nuevamente para tener otra vez una vida llena de lujos y privilegios, ya que son guiados por los reptiles cuando mueren y su alma deja esta dimensión. También es cierto y quiero aclarar de que eternos somos todos. Todos nos encarnamos infinitas veces para así poder aprender todas las lecciones que nos corresponden. Eso es así, lo que pasa es que estos tipos tienen su alma vendida al reptil, que es el que va a guiar ese alma para que se vuelvan a encarnar en esta dimensión, y sean compatibles para poder canalizarlos otra vez. Es decir, que sean de sangre real y vuelvan en apariencia a vivir toda esa clase de lujos, pero realmente seguir siendo esclavos de sus amos, los reptiles. Porque al fin y al cabo ellos, las familias reales, son los que verdaderamente son esclavos de todo esto. Son ellos los que tienen el trato, y son ellos los que se tienen que comer la cabeza para montar todos los paripés que montan, para así poder neutralizarnos y bajar nuestra vibración. Lo que está claro es que todo forma parte de un plan, del juego de la conciencia, y tarde o temprano el karma, o como queráis llamarlo, les hará pagar todo el mal que están haciendo, porque ya sabéis, todo es equilibrio. Ahora bien, ¿cómo y cuándo? Pues sinceramente no tengo ni idea. Pero bueno, teniendo en cuenta que el tiempo no existe, y que presente, pasado y futuro es una percepción que tenemos nosotros en esta dimensión, pues puedo asegurar de que ya pasado, está pasando y pasará. Lo que está claro que los reptiles necesitan el linaje real para poder ser canalizados aquí en la tercera dimensión. Y van a hacer todo lo que esté en sus manos para poder encarnar almas de sangre real, aquí en esta dimensión. Porque si no hay sangre real para canalizarlo, se les acaba el chollo, y dejarían de poder comer humanos, que es lo que más les gusta a muchos de ellos. No a todos, por supuesto. Porque recordad que todo esto se trata de aprender lecciones, y nuestras almas se encarnan para eso. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que una persona cualquiera, por cosas del karma, de la conciencia, del destino, del libre albedrío, su alma perfectamente se puede encarnar en alguien dentro de su linaje, porque su alma necesita aprender ciertas cosas que solo se lo va a poder ofrecer esa encarnación o lo que sea. La cuestión que ese alma no viene corrompida, y es posible que no vaya con los intereses del resto de las logias Illuminatis y los reptiles de la cuarta dimensión. Y eso a los reptiles no les interesa un pelo. Por eso les interesa que se encarnen repetidamente. Vamos, que siempre sean almas dormidas y estén muy lejos del despertar. Porque si no interferirían y tarde o temprano la sangre real terminaría por desaparecer. Ya conocemos casos de almas en camino del despertar que nacieron dentro de linajes reales, como fueron por ejemplo los casos de Kennedy y Diana de Gales, que seguramente fueron testigos de algún ritual de sacrificios humanos, pero ellos eran personas diferentes al resto de los miembros de las familias reales, ya que no eran almas tan dormidas, posiblemente como he dicho antes, almas que se encarnaron dentro de esas familias para aprender alguna lección en concreto. Kennedy a lo mejor podía albergar más dormidez que Diana, que desprendía bondad y empatía, pero Kennedy demostró no ser un alma corrupta, y pese a los defectos que pudiese tener intentó cambiar las cosas. De hecho, en el último momento iba a exponer todo el tema de las logias y sociedades secretas, por eso lo sacrificaron delante de tantas personas. Sacrificio Illuminati en toda regla el 22 de noviembre de 1963. Como vemos, un 22 de noviembre, diciéndote a la cara quién ejecutó la orden. El 22 del 11. 22 más 11, 33. Los del grado 33 fueron los responsables de tal sacrificio, es decir, las familias Illuminatis. En fin, continuando y acabando con el tema del Santo Grial, vamos a la última escena del Código Da Vinci, donde nos terminan de corroborar el asunto. Cuando el protagonista descubre dónde está realmente el sarcófago de María Magdalena, que resulta estar en una cámara subterránea del Museo del Louvre, justo debajo de la pirámide, diciéndote quiénes son los que ocultan las cosas. Aquí en esta secuencia el verdadero trasfondo del primado negativo que contiene es el siguiente. En la cámara subterránea está el sarcófago, la sangre real. Es decir, que el mayor secreto que ocultan las logias Illuminatis a la sociedad es algo que está en los subterráneos y está vinculado a la sangre real. Y ya sabemos qué cosas son, los rituales de sacrificios humanos. ¿Y por qué lo uno con los sacrificios? Pues aparte de la conexión de la realeza con los subterráneos, está la más clara, que es el contexto de la película, donde toda la trama gira en torno a la descendencia de Jesucristo, que fue el rey de los mártires y, como ya sabemos todos, sacrificado. ¿Sacrificado por quién? Pues por los Illuminatis, por supuesto, por las personas que manejaban el cotarro por aquellos tiempos, sacrificado por hacer el bien y querer cambiar las cosas. Por supuesto, estoy hablando dentro de lo que pone la Biblia. Con esto no estoy diciendo que Jesús haya existido. Pero bueno, con este contexto creo que queda clara la escena. Los de sangre real hacen sacrificios en los subterráneos. Luego, arriba del sarcófago se encuentra la pirámide, representando a las logias de menor nivel que ocultan todo lo que hacen.
¿Y por qué representan a las logias de menor nivel? Porque arriba de esta pirámide pequeña está la gran y famosa pirámide del Louvre, representando a las de más alto nivel. Es decir, a las familias reales, que son los que controlan todo el cotarro. Por eso se ve todo iluminado, porque son los iluminados, como se hacen llamar, los que tienen todo el conocimiento. Y como vemos, hay justamente 4 farolas enfrente, justo 4, haciendo alusión a la cuarta dimensión. En fin, que bajo mi comprensión de la naturaleza y la realidad, el mayor secreto de las familias reales hacia la humanidad es precisamente ellos mismos, la importancia realmente que tiene su linaje genético, y lo que hacen con él. Y eso la población está muy lejos de saberlo. De hecho, han creado tanto primado a lo largo de estos años con este tema, el de los rituales de sacrificios humanos, donde también sacrifican y comen bebés, que es lo que a las personas, si se lo mencionas, ni por asomo te van a creer, y lo van a rechazar o incluso se van a enfadar. Yo cuando empecé a despertar, y pues como nos pasa a todos al principio del camino, que intentamos compartir todo lo que descubrimos con las demás personas, y sobre todo con los de nuestro alrededor, y comprobé repetidas veces ese efecto. De hecho, cuando uno empieza a descubrir toda la verdad y todo lo que nos han estado ocultando, y empieza a adentrarse en las profundidades del asunto y a descubrir que todo es mucho más oscuro y turbio de lo que uno pensaba, el tema de los sacrificios humanos es el más difícil de creer y asimilar. ¿Y por qué? Porque, como he dicho, el nivel de primado negativo que nos han ido generando en nuestra memoria implícita desde que somos pequeños con este tema es de escándalo. El asunto de los reptiles y sacrificios llevados a cabo por las logias Illuminatis es de lo que más nos encontramos en las películas y series. Y sobre todo primado negativo de los que realmente manejan el mundo y están detrás de todo esto. La escena de esta serie es un buen ejemplo de ello. Corresponde a la serie Grimm, que ya puse el extracto en un vídeo que hice, concretamente el titulado Primado negativo y cómo parodian la verdad y condicionan la mente. Lo que pasa que no lo analicé detalladamente. Decir que directamente voy a poner los fotogramas de la escena porque no me la quiero jugar con que me vayan a quitar el vídeo. Para empezar, ya la serie en conjunto tiene un primado de primer nivel. De hecho, los malos de la serie son las familias reales, que aquí lo conforman 7 dinastías, como dice este personaje. Vemos que le dice: el mundo está al borde de la guerra, los conflictos de Oriente Medio, la crisis europea, la primavera árabe, todo está relacionado. Agentes de la Berrat, que trabajan para las 7 dinastías, que se han infiltrado en los más altos estamentos de todos los gobiernos. El protagonista, que se está enterando ahora de todo el percal, le pregunta: ¿las 7 dinastías? Y le responde este: las 7 familias reales. Vale, para empezar y para ponernos un poco en contexto con la trama de la serie, va de que el protagonista de este personaje es capaz de ver una especie de híbridos, que son criaturas o animales que se camuflan bajo la apariencia humana, y él es capaz de poder identificarlos. Es decir, que tiene la glándula pineal más desarrollada y es capaz de ver más allá de nuestros limitados 5 sentidos. La cuestión que él tiene ese don porque desciende de un linaje especial, que son los Grimm, que aquí en la serie te dicen que los hermanos Grimm, los escritores de los cuentos, todas las criaturas que describían en sus cuentos en realidad no eran fantasía, sino que gracias a ese don podían ver dichos seres, y que fueron las familias reales quienes taparon todo eso, envolviéndolo en un montón de fantasía, y así poder quedarse con un extraño tesoro que les dará el poder para controlar el mundo, y entrar en contacto con seres de otras dimensiones. Y por eso ocultan esa información, para que nadie indague y se metan en medio de sus planes, que en realidad es lo que hacen las familias reales, ocultar todo el conocimiento para así evitar que despertemos, y obviamente nos interpongamos en sus planes de dominación total. En fin, ya he explicado un poco el argumento de la serie, y como veis es primado en estado puro. Seguimos con la escena. Cuando está explicando lo de las guerras, que va a decir que los responsables de todas esas cosas son las familias reales, se ve la lámpara encendida, con forma de pirámide inacabada, como el billete de dólar. Aquí te están diciendo, y es el mensaje que va a recalar en tu memoria implícita, haciendo que luego rechaces esa información, que la pirámide, los que tienen la luz, es decir, los Illuminatis, están relacionados con todo eso que está diciendo, que luego él te lo corrobora diciendo que todo eso tiene relación, y que justo cuando dice que tiene relación, el personaje tapa la lámpara, como podemos ver, diciéndote que los de la luz tapan y camuflan todo eso. Y cuando dice que los agentes de la Berrat trabajan para las 7 dinastías, justo en la palabra agentes vuelve a aparecer la lámpara. Los agentes de la Berrat en la serie son los lacayos de las familias reales. Te están diciendo que estos tipos, los lacayos, trabajan para los de la luz, que son, como dice a continuación, las 7 dinastías, donde casualmente son 7, haciendo alusión a los 7 días de la semana y el cambio de ciclo lunar, que es cuando canalizan al reptil de la cuarta dimensión. Luego, justamente cuando especifica que son las 7 familias reales, el plano pasa al protagonista, que se le ve al lado de esta lámpara, que en esta ocasión la lámpara, también debido a su forma circular que tiene, representa a la luna. ¿Y por qué a la luna y no a la iluminación y a los Illuminatis como el fotograma pasado?
Para empezar, vamos a recordar que el primado negativo consiste en ralentizar nuestro aprendizaje a través de contarnos la verdad entre argumentos dramáticos o cómicos, a través de sus películas, series, etc., para así poder afectar a nuestra memoria implícita, que generará un sentimiento de rechazo ante la verdadera información cuando nos la estén contando. Verdadera información que es la que subliminalmente ha estado empapando nuestra memoria implícita a través del primado negativo. Entonces, como he dicho en alguna ocasión, depende del contexto de lo que estamos viendo, representa una cosa u otra, o simplemente no representa nada. Simplemente está ahí como atrezo de la película. Siempre para descodificar el primado negativo, es muy importante contar con el contexto de la película. Otras veces no, muchas veces el primado está en alguna escena en particular por algo que se dice, que sale en pantalla y demás. Entonces, aquí el contexto de la historia acompaña, ya que trata de personas que pueden ver más allá de los limitados 5 sentidos. Trata de familias reales y cómo tapan el conocimiento, y de contacto con seres de otras dimensiones. Que de hecho, y no lo he dicho antes, el ser de la otra dimensión es el más poderoso de la serie. Tiene los ojos verdes y el portal por el que aparece es un espejo. Y para poder acceder a esta dimensión, ¿qué necesita? Sangre, obviamente. Aparte, su intención es acceder a esta dimensión para casarse con esta niña. Ya como no tenemos niños en la ecuación, no podían faltar los niños, haciendo alusión a los sacrificios a niños para canalizar al reptil. Y que casualmente la niña se llama Diana, haciendo alusión a la diosa de la luna, y también a Diana de Gales, ya que la niña también tiene sangre real, y como vemos es rubia y con ojos claros, no sé si azules o verdes, la cuestión que como les gusta a los monarcas. La verdad que el contexto de la serie no puede ser más obvio y no puede tener más primado negativo. Luego tenemos la frase 7 familias reales, y diciendo aparte que son los que dominan el mundo, vinculando el 7 con las familias reales, que ya sabemos lo que significa. Aparte aquí en la imagen no se ve, pero son 4 en la escena, que 3 de ellos son híbridos, y él, el protagonista, es el cuarto. De hecho es el último en llegar a la escena. Y es el que puede ver a los híbridos, es el que tiene el contacto con la cuarta dimensión, que puede ver a los que se transforman en la tercera dimensión. Y luego si me pongo tiquismiquis, pues justamente el fotograma es el minuto 24, el 2 representando la dualidad de la que se aprovecha el reptil de la cuarta dimensión, que obviamente es lo que representa el 4. Y luego este vuelve a pronunciar familias reales, justamente en el segundo 4 de ese minuto. Tened en cuenta que los productores que andan detrás de estos contenidos disponen del conocimiento suficiente para saber cómo manipular todos nuestros procesos cognitivos, porque muchos de ellos pertenecen a diferentes logias, y obtienen obviamente ese conocimiento, y saben hacer muy bien su trabajo, y son expertos en tergiversar el significado de las cosas, y darles el simbolismo y significado que ellos quieren. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque la gente no dispone de ese conocimiento. Ya se encargan ellos muy bien de ocultarlo. Entonces, ellos con el primado negativo tienen 2 formas de actuar, de proceder. O tergiversan el significado de los símbolos y números. Por ejemplo, el número 7 en lo espiritual es signo de poder, conciencia, espiritualidad y sabiduría. Pero sin embargo, ellos cuando aluden al 7 es para vincularlo con el reptil, por los 7 días de la semana, que es cuando cambia el ciclo de la luna y pueden canalizar al reptil de la cuarta dimensión aquí en esta dimensión. Luego el número 33, al ser uno de los números con más fuerza resonante que hay, es uno de los números maestros, sí que le intentan dar un significado más cercano a lo que es, pero claro, siempre manipulando a su favor. En lo espiritual significa el grado más alto de conciencia que puede alcanzar el humano, de hecho es llamado el número de la luz. Claro, aquí los Illuminatis cogen y transforman eso a su manera, y por eso lo utilizan en los sitios para representar el grado más alto de las logias Illuminatis, que es el 33. Haciendo alusión a los que están encima de la pirámide, las familias reales. Aquí tengo que decir que es el número que utilizan para asociarlo a eso, por el gran poder que tiene el número. No significa que todas las logias Illuminatis el máximo nivel sea el grado 33. Hay algunas que tienen más niveles, otras menos. Eso dependerá de la logia. En fin, como iba diciendo, la otra manera que tienen es usar objetos, elementos de la naturaleza, colores o animales, para darles su propio significado, que a través del contexto de la película, serie, videojuego, etc., o de lo que se esté diciendo en determinados momentos, crean ese mensaje que recalará en nuestra memoria implícita. Esto mezclándolo con lo anterior, con la numerología, símbolos y geometría sagrada. Por supuesto, no siempre tiene que ir acompañado. ¿Cómo lo consiguen hacer? Poniéndotelo una y otra vez repetidamente, en casi todo lo audiovisual que consumas. Y digo casi todo porque no todo lo que vemos es primado negativo. Eso también depende de lo que se consuma. Y a estas alturas de nuestro camino sabemos reconocer esos objetos que utilizan para manipular nuestra mente, como cuando sale una televisión, un teléfono, un espejo, por ejemplo. Son objetos que, como he dicho, dependiendo del contexto del asunto y dependiendo del objeto, puede aludir a una cosa u a otra.
aunque casi siempre suele aludir a lo mismo. El espejo alude a otras dimensiones, y la televisión y el teléfono al cambio frecuencial entre dimensiones. Pero por ejemplo la televisión también puede representar el control mental hacia las personas, o ambas cosas. Como he dicho, depende del contexto de lo que se esté diciendo, al igual que los espejos que pueden representar al trauma y a otras personalidades. Las lámparas encendidas, como he mencionado antes, suelen representar obviamente a la luz, es decir, a ellos mismos, a las familias Illuminatis, ya que son los que tienen la luz, el conocimiento. Pero también si salen dos lámparas suele aludir a la dualidad, ya que manipulan tanto el mal como el bien. Por eso para una persona le es tan complicado llegar a conocer su verdadero ser, ya que su percepción del bien y del mal en esta tercera dimensión está alterada por los de arriba. En fin, las lámparas es algo muy recurrente en el atrezo de las películas, series y demás productos audiovisuales para darle forma al primado negativo que utilizan, ya que suele aludir a la luz y a los Illuminatis, a la luz que alumbra cuando está oscuro, y gracias a ellos puedes ver. La luz es lo que lo ve todo. Ellos son tan egocéntricos que por eso se hacen llamar así, porque son los que lo ven todo. Y por eso las lámparas casi siempre están en escena cuando te quieren contar alguna verdad, para que siempre esté presente de que ellos son los que están detrás de todo. De toda esta manipulación gracias al conocimiento del que disponen, conocimiento que por supuesto y como ya sabemos se le ofrece el reptil de la cuarta dimensión, que son los que realmente están detrás de toda esta manipulación. Y por eso, y volviendo a la escena de Grimm, la lámpara que está detrás del protagonista representa la luna. Repasamos, para que quede claro. La lámpara, la luz, está detrás del protagonista, que se está enterando de que las familias reales manejan el cotarro. La lámpara, la luz, está detrás de todo lo que está escuchando. Mencionan que son 7 familias reales, aludiendo al cambio de ciclo lunar. Cuando mencionan familias reales es en el segundo 4 del minuto 24, aludiendo a la dualidad y al reptil. Y son 4 en la escena, representando también la dimensión del reptil. En fin, siento si me he liado un poco explicando lo de la lámpara, pero creo que es conveniente porque muchas veces uno se puede liar un poco en descodificar estas cosas. Bueno, en la escena este tipo sigue diciendo: las familias reales aprovechan conflictos para controlar aún más a la población. Cuando dice esta gran verdad, que bueno, más que aprovechar los conflictos son los que los crean, vemos que en esta ocasión ya no solo se enfoca el protagonista, sino que se ve que salen dos personajes, el protagonista y una mujer, representando la dualidad, hombre y mujer, acompañado de 2 lámparas, representando que son los de la luz que manipulan la dualidad. Manipulación que llevan a cabo con el conocimiento que tienen, como representa el libro abierto. En esta tercera dimensión, como aluden las 3 ventanas de atrás y encuadran a los 2 personajes. Primado negativo de primer nivel que va directo a nuestra memoria implícita. A la nuestra en realidad no. Nosotros, al saber descodificar estas cosas, como he dicho antes, se convierte en primado positivo. Y podemos saber y comprender más la naturaleza de la realidad. A quien la afecta, pues es al público en general, claro está. Luego el personaje sigue diciendo: la gente tiene miedo y elige la estabilidad frente a la libertad, cuando ven a sus vecinos morir. Y esto es así, y los que manejan este sistema lo saben a la perfección. La clave para controlar a la población es el miedo. Las personas, cuando ven peligrar sus vidas, lo único que quieren y desean es protección, tanto para ellos como para sus familias. Y eso es lo que hacen los de arriba, crear conflictos en forma de guerras, enfermedades o lo que les plazca. Ellos crean el problema para así poder darle solución. Una solución que sea lo que sea te va a parecer estupenda, ya que gracias a eso vas a conseguir estar a salvo. Como hemos visto recientemente con el tema este de los pinchazos, que no lo voy a mencionar porque están detrás con el hacha en el momento que mencionas algo de eso, y paso de que me echen para atrás el vídeo. De hecho, hace un mes o así me retiraron el vídeo donde recopilaba varias escenas de películas y series donde nos hacían primado negativo sobre este tema. Y a pesar de que lo intenté subir con otro título y modificando ciertas cosas, no hubo manera. Según ellos, por desinformación médica. En fin, luego, y ya terminó con la escena, el tipo este le dice: los vuestros alteraron el equilibrio de poder cuando decidieron trabajar para las familias reales. El prota le responde: no sé de qué me hablas, y él le dice: de los Grimms. Es evidente que ni siquiera sabes de lo valioso que eres para la realeza. Vale, aquí te mezclan 2 conceptos. Al principio, cuando le dice que los Grimms alteraron el equilibrio, trabajando para las familias reales, aquí te están hablando de cuando el hombre original decidió tratar con el reptil de la antigüedad. A través de la telepatía de la que disponía el hombre por aquellos tiempos, pudo entrar en contacto con los reptiles. Al igual que en la historia de la serie, las familias reales necesitaron a los Grimms por la habilidad que tienen de ver a otras series, en nuestra historia los reptiles de la antigüedad necesitaron al hombre para así poder crear al humano, a nosotros.
y así, gracias al linaje genético específico que tienen las familias reales, poder entrar en contacto en esta dimensión y ponerse las botas con nosotros. Por eso este personaje, que es un Besen, dice que a partir de ahí rompieron el equilibrio, porque las familias reales, gracias a la ayuda de los Grimms, podían ver a estos híbridos y matarlos. Aquí los híbridos nos representan a nosotros, a los humanos, ya que nosotros los humanos somos también híbridos entre hombre y reptil, y nos crearon para eso, para darnos caza y alimentar su sistema de vida. Después, cuando dice que es evidente que no sabe lo valioso que es para las familias reales. Aquí, al ser el tiempo presente, te está haciendo referencia a las personas que tienen la glándula pineal más desarrollada y que son capaces de tener contacto con entes de otras dimensiones, y que las familias reales usan para rituales de menor nivel. Son las que utilizan, como he mencionado antes, las logias Illuminatis de menor nivel, nivel medio alto. En fin, como iba diciendo antes, esta serie es un muy buen ejemplo de cómo nos hacen primado negativo con todo el tema de la monarquía. Es decir, de su conexión con el reptil de la cuarta dimensión, y de cómo hacen los rituales de sacrificios humanos para poder canalizarlos en esta dimensión. Y como vemos y vivimos, hacen lo que haga falta para llevar a cabo estas prácticas, porque si no tienen contento al reptil se les acaba el chollo. Y por eso sus métodos para manipular los procesos cognitivos de la población cada vez están más depurados. Son muchos años experimentando con el ser humano, utilizando diferentes métodos de manipulación social, utilizando el conocimiento, la conciencia en nuestra contra. Como he dicho antes, los números y la geometría sagrada, que es conocimiento puro del multiverso frecuencial, tergiversan su significado y lo utilizan en contra nuestra, debido a la ignorancia que sufrimos en ese ámbito debido a la ausencia de conocimiento, puesto que esas cosas no nos las enseñan en la escuela, obviamente, ya que el sistema educativo está controlado por estos tipos. Y como ya sabemos, los símbolos geométricos y los números siempre están presentes en las actividades que desempeñan para romper nuestro equilibrio y bajar nuestra vibración. No solo los usan en las películas, videojuegos, libros, etc., sino también en galas y espectáculos, competiciones deportivas, donde muchos de ellos son rituales para bajarnos la vibración, y por supuesto en sus rituales de sacrificios humanos. Y ya no solo los que practican literalmente sobre las líneas ley las logias Illuminatis de mayor nivel y las familias reales, donde violan, torturan y sacrifican a niños y personas de más edad, sino rituales de sacrificios más generales, donde embarcan a muchas más personas, como es el caso del 11S, el atentado de las Torres Gemelas. También los atentados de Madrid del 11M, los atentados de París el 13 de noviembre, es decir, el 13 del 11, que como vemos, los números que les gustan usar en nuestra contra están ahí presentes, y sobre todo el que predomina es el 11, aludiendo a quien está detrás de todo eso, y aprovechando la fuerza resonante que tiene ese número para causar más impacto en la vibración de la población. Y ya no solo la numerología y el 11 en concreto está presente en las fechas, sino en los datos también. En los atentados de París dejaron 137 muertos. 1 más 3 más 7, 11. ¿Quiénes fueron los responsables de esto? Pues el 11. Las explosiones de Madrid, que por cierto fueron en 4 trenes, provocaron la muerte de 191 personas. Ahí tenemos de nuevo a nuestro querido 11, las logias Illuminatis de menor nivel, la mano ejecutadora de quienes realmente planean todo esto, que te lo ponen en la fecha bien clarito, y en los atentados del 11S lo vamos a corroborar. El 11 de marzo, el 11 del 3, el 3 veces 11, el 33. Los del grado 33 son los que están detrás de todo esto, es decir, las familias reales. Y donde ya es una pasada y un escándalo el número 11, es el suceso de las Torres Gemelas, donde se ve claramente de la importancia de este atentado para las familias Illuminatis. Ya para empezar, las dos torres son un 11, las hicieron a conciencia. De hecho, tenían 110 pisos, otra vez el 11, para que quede claro quiénes las construyeron. En fin, el supuesto primer avión en estrellarse fue el vuelo 11, y supuestamente fue 4 ataques terroristas, como no, haciendo alusión a nuestro querido reptil de la cuarta dimensión. Y son la razón por la que han hecho todo esto las logias y familias Illuminatis. De cuando pasó el 11 de septiembre hasta final de año van 111 días, aludiendo otra vez al 3 veces 11, como en la misma fecha, 11 de 2001, 2 más 1, 3, 3 por 11, 33. Ahí tenemos a los que andan detrás del asunto. O el 111 también se puede multiplicar por 3, y nos dará 333, aludiendo que son los 33 quien manejan la tercera dimensión. Que si lo sumamos dan 9, representando el centro toroidal electromagnético del planeta Tierra y del multiverso frecuencial. ¿Y cómo lo manipulan? ¿Cómo manipulan esa energía en nuestra contra? Por eso de la importancia de corromper el significado de estos números. Y cómo los usan siempre para cosas negativas. En vez de positivizar esa energía hacen lo contrario. Si lo restamos de los 365 días que tiene el año, los 111 días, nos da 254.
que este número sumado nos da 11. ¡Qué cosas! Es lo maravilloso que tiene la numerología, que todo está unido. Todos estamos conectados, todos somos uno, y ellos lo saben muy bien. Fijaros hasta qué punto saben de la conexión de los números, que una de las razones por las que usan el 11 para referirse a ellos mismos es por la propia conexión que tiene el 11 con el 4. Como vemos, si se suma 11 más 11 nos da 22, que 2 más 2 son 4. Si multiplicamos 11 por 11 nos da 121, que sumándolos es 4. Y aparte, si multiplicamos 4 unos por 4 unos, nos dará como resultado los números 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Es decir, formando una pirámide. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. La pirámide Illuminati, donde a la cabeza de todo está el 4, los reptiles de la cuarta dimensión. Por eso ellos se representan con el 11, por esa conexión con el 4, que por supuesto el 4 en numerología no representa la cuarta dimensión. Eso, como ya he dicho antes, es siempre el significado que ellos le dan a estos números. El 11 para ellos es un número que les viene de lujo, por tener mucha fuerza resonante en nosotros, por ser el primer número maestro, es el primer número doble, y por esa conexión que tienen con el 4, que ellos aprovechan y lo vinculan con la ente reptil. Pero recordad que los números no les pertenecen, es algo de todos, que está en todos nosotros, en todo este multiverso frecuencial que un día despertó de la conciencia. En fin, del 11S hay muchos datos y pruebas de que todo fue un gran ritual Illuminati, donde sacrificaron a muchísimas personas, y nos podríamos volver locos desgranando todas las conexiones con la numerología, y en especial el 11, porque sinceramente es una auténtica locura. Pero el vídeo entre una cosa y otra se está haciendo largo y estaríamos aquí horas. Pero como último dato, añadir la conexión que tiene con el calendario maya. Según los mayas, desde 1992 hasta el 2012, que fue el fin de su calendario, había un periodo como de transición en el planeta, llamado el tiempo del no tiempo. Bien, si cogemos 1992 hasta 2001, año de los atentados, vemos que hay un espacio de 9 años. Y desde el 2001 hasta el 2012 van 11 años. Como vemos, ahí tenemos la fecha de los atentados, 11-9. Debo decir que todos estos datos y coincidencias sobre el 11S los descubrí ya hace mucho tiempo por las investigaciones y conclusiones de Rick Clay. Un alma bastante avanzada que dedicó su corta vida, murió con 26 años, a descubrir bastantes cosas sobre la naturaleza de la realidad. Y casualmente acabó suicidándose, cómo no. Pero bueno, este vídeo no es para hablar de eso y no me voy a liar ahora con este tema. La cuestión que, como vemos, esta clase de atentados van de la mano de los números que les gusta manipular a estos tipos. Y cuando empiezas a comprender y saber descodificar la naturaleza de la realidad, te das cuenta que no son atentados o trágicos acontecimientos, sino que son rituales de sacrificios humanos. Y estos son los sacrificios multitudinarios. Luego están los particulares, es decir, sacrificios de personas que se interponen en su camino de dormir a la población, donde en las fechas de fallecimiento siempre nos vamos a encontrar numerología concreta, y como no, en especial el 11. Por poner algunos ejemplos, tenemos, como he dicho más atrás en el vídeo, la muerte de Kennedy, donde claramente se ve quiénes han sido los que han ordenado el asesinato. Diana de Gales murió el 31 del 8 de 1997. Si sumamos todos los números nos da 38, 3 más 8, 11. Tupac, asesinado el 13 del 9 de 1996. Aquí ya vemos el 13 y el 9, que como sabemos son dos números muy importantes, pero si los sumamos, vemos que nos da 38. Es decir, 11, los que realmente mandaron ejecutar a Tupac. Y fijaros qué cosas, que diferentes números, pero la suma nos da lo mismo que con Diana, 38. ¿Y esto a qué se puede deber? ¿Puede ser simplemente una casualidad provocada por la propia conciencia y los números? ¿O también puede ser una mofa por parte de estos tipos? El 3 alude a la tercera dimensión, y el 8 es la representación del infinito, haciendo alusión al número a que en la tercera dimensión esa clase de cosas siempre pasan. ¿Por qué? Porque lo provoca el 11, las logias Illuminatis. Pero bueno, sigo. Bruce Lee, fallecido el 20 de julio de 1973. Si sumamos 2 más 7 más 1 más 9 más 7 más 3, nos da 29, que obviamente da 11, representando los que realmente estuvieron detrás de ese trágico día. Brandon Lee, el 31 de marzo de 1993. Los sumamos y ¿qué nos da? 29, es decir, 11. ¿Y qué cosas? Que da como resultado el mismo número de su padre, el 29. River Phoenix. Aquí la suma no da como resultado 11, sino 9. Pero como se ve, fue la noche de Halloween, donde las logias y familias Illuminatis también lo tienen como fecha para sus sacrificios humanos. Recordar, en todas las fiestas que hacen, Halloween, San Valentín, Navidades, por supuesto, todas esas fechas son fechas de rituales de sacrificios humanos.
John Lennon, asesinado por Mark Chapman, el 8 del 12 de 1980. Aquí tenemos dos combinaciones. Si sumamos como siempre nos da 29. Otra vez 29, igual que Bruce y Brandon. Qué cosas. Y sumado obviamente da 11. Y si lo cogemos por separado nos da 11,9. Diciéndonos otra vez claramente quiénes fueron realmente los que mandaron matar a Lennon. Es decir, los que lo sacrificaron. Los del 11,9. Los mismos del 11S. En fin, como vemos, demasiadas coincidencias en las fechas del fallecimiento de estas personas. He puesto unas cuantas, pero hay más que coinciden, que yo tengo anotadas y seguramente habrá otras muchas más. Que ahora no caigo, pero no los voy a poner todos porque lo mismo que antes, haría muy largo el vídeo. Pero por poner otro ejemplo más para que no haya dudas, Canserbero directamente la fecha da 11, el 20 del 1 del 2015. Es la fecha de su muerte y como veis directamente da 11. Aaron Swartz directamente murió el 11 del 1 del 2013. Y luego tenemos a Juan Pablo I, que estos datos son alucinantes, ya que no solo encontramos nuestros queridos números en la fecha de su muerte, que fue el 29 del 9 de 1978, donde volvemos a encontrarnos el 11 del 9, sino también más cosas, como que murió con 65 años, otra vez 11, y murió 33 días después de nombrarle papa. Y aparte fue el papa número 263, que como no, la suma de estos números es 11. En fin, como he dicho antes, demasiadas coincidencias en los números de todos estos casos que acabo de exponer. Pero sabemos que no son casualidades, y nosotros que empezamos a comprender cómo funciona verdaderamente la naturaleza y la realidad, sabemos quién anda detrás de estas cosas, quién está detrás de estos números, y cómo utilizan estos números para hacer hincapié en el acto que están cometiendo, y sea más efectivo para bajar la vibración de la población, ya que estos números tienen mucho poder energético vibracional. Al igual que cuando realizan los rituales de sacrificios humanos para canalizar al reptil de la cuarta dimensión, lo hacen sobre las líneas ley del planeta, para así poder extender la máxima baja vibración al planeta. Por eso es muy común entre las personas que precisamente esas noches, y sobre todo las de luna llena, no duerman bien, les cueste dormir o tengan sueños bastante extraños y pesadillas, debido a la baja vibración que desprenden estas personas cuando las están torturando y sacrificando. Y es normal, puesto que todos somos uno y eso lo saben perfectamente las familias reales. Y por todo esto, retomando el principio del vídeo, yo decidí utilizar los números en mi canal, para hacer lo que ellos hacen, pero cambiando un pequeño matiz. Ellos, como he dicho, utilizan el poder de los números para lo negativo. Yo decidí usarlos para lo positivo. Pensé por aquel entonces de que ellos no son más que yo, y si podían influenciar el poder de los números como ellos querían, ¿por qué no iba a hacerlo yo? Cierto es que en ese momento no me encontraba en un estado tan calmado y de paz. De hecho, me movía cierta ira. Pero una cosa tenía clara, y era que quería hacer el bien y compartir el poco conocimiento que había adquirido a lo largo de estos años, para ayudar a otras personas a emprender el camino del despertar. Y eso poco a poco hizo también mejorar mi ser, y seguir aprendiendo mucho más. La cuestión que desde siempre el tema de la numerología siempre me ha resultado atrayente. De hecho, las matemáticas nunca me han desagradado. Y siempre tuve ya desde niño la percepción de la importancia de los números en el multiverso, por aquel entonces universo, ya que desconocía que había más. Entonces, cuando empecé a despertar de la Matrix, aparte de corroborar esa percepción que tenía, me volaba la cabeza descubrir todas las conexiones que había en la naturaleza con determinados números, y de cómo esos números se presentaban en todos estos sucesos que acabamos de analizar, llegando a comprender que estos números estaban siendo manipulados por la gente que anda detrás de todos estos asuntos turbios. Y me acordé de cuando mi mente empezó a abrirse realmente, y a saber de que todo lo que había sospechado desde hacía mucho tiempo era cierto, de que todo era una farsa, y fue como le pasó a mucha gente el 11S. Cierto es que mi camino, sin ser consciente de dicho camino, empezó con Bruce Lee. Fue lo que me conectó tanto a lo espiritual como a las conspiraciones, que fue lo que me llevó al tema Illuminati, llegando al 11S. Y entre medias, con 12 años fue cuando estrenaron Matrix, y cuando la vi en VHS, en el cine no pude verla. Eso sí que me explotó la cabeza, y ahí fue cuando empecé a cuestionarme dónde realmente vivía. Pero como iba diciendo, el tema de las Torres Gemelas fue lo que corroboró muchas cosas, y encontré bastantes respuestas a todo lo que me cuestionaba. Fue lo que me acercó más a la numerología, debido a las enormes coincidencias que existen, y fue lo que me acercó también a estudiar al gran Nikola Tesla, y empezar a comprender realmente la importancia que tienen los números en el multiverso frecuencial, y la influencia que ejercen en nosotros, tanto para lo bueno como para lo malo. Depende de cómo se usen y del pensamiento que se ejerce con estos números. Y esa es la razón fundamental por la que utilizo estos números, para darles el significado que yo quiero, como he dicho antes.
y aprovechar la influencia que tienen para hacer el bien y equilibrar un poco la balanza. E intentar asociarlo al amor y no al miedo como de costumbre hacen estos tipos. ¿Y por qué el 7, el 9 y el 11? Pues esto ya se debe a cosas pensadas por parte mía y causalidades creadas por la propia conciencia y numerología, que me estaban diciendo de que estaban dando el camino correcto. Me estaban hablando, ya que como sabemos los números son la forma que tiene el multiverso frecuencial de comunicarse con nosotros, y es importantísimo saber leer los números. La cuestión que quería algo relacionado con el 3, el 6 y el 9, ya que eran los números predilectos de Tesla, y nos avisó de la importancia de dichos números. Pero no quería ser muy evidente, quería camuflarlo un poco al igual que hacen estos tipos, así que decidí de que serían 3 números, con el 9 en el centro, representando el todo, el centro toroidal. Y así con esa combinación obtenía el 3, el 6 y el 9. Luego el 11 era el número que tenía claro que iba a estar, sabía que debía ponerlo, porque como he mencionado quería aprovechar la influencia positiva de estos números, y el 11 es de los más poderosos. Y al igual que lo usan ellos para distinguirse, pues yo pretendía, bajo mi pensamiento un poco pretencioso la verdad, darle la vuelta y que sea un número asociado al despertar. Aparte la combinación de 3 números me vino de lujo. Ya queda 33, y así también utilizaba ese número a mi favor. Y el 7 sencillamente lo puse porque aparte de también ser un número que lo usan las familias Illuminatis, es un número que siempre me ha gustado, y siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Luego casualmente vi que la suma de estos 3 números da 27, es decir 9, haciéndome comprender que estos números eran los indicados. Y el nombre de planeta lo puse como haciendo referencia a todos nosotros, y no solo los humanos, sino también los animales y la propia naturaleza, ya que no solo los humanos sufrimos por el sistema Illuminati que nos rodea, sino que padecemos todos y perjudica a todo el planeta. Luego la imagen de Bruce, pues imagino que sabréis por qué la puse. Como he mencionado atrás, fue el que me acercó a la verdad, y con el paso de los años su filosofía me ayudó a comprender bastante las cosas. En definitiva, una persona muy inspiradora para mi ser. La cuestión que decidí poner la imagen así mostrando los ojos, como mofa, por así decirlo, al ojo que todo lo ve como lo usan ellos, y los ojos del que realmente tiene el conocimiento. Con esto no quiero decir que Bruce disponía de todo el conocimiento y mucho menos yo, solo que sí que tenemos el conocimiento suficiente como para saber que el camino correcto es el de la paz y no el de la violencia, que el camino es el amor y no el miedo, que eso más que nada es lo que quiero transmitir en el canal. Mucho más allá de saber de Illuminatis, de reptiles o de dimensiones, lo que más me interesa de este canal es que se comprenda que lo esencial para despertar es comprender el amor. Por supuesto, esto también va para un servidor. Aquí todos estamos aprendiendo lecciones. En fin, ya como último dato curioso, hará un par de años me fijé en la fecha de creación del canal, y para sorpresa mía resultó ser el 11 de septiembre de 2018, haciéndome comprender que realmente los números están con nosotros y se comunican. Y entonces, como he dicho antes, supe que iba bien encaminado. Puede ser simple casualidad, pero ya sabéis que yo no creo en lo casual, sino en lo causal. Todo pasa por alguna razón, y es para aprender las determinadas lecciones que nos corresponden a cada uno. Hasta de lo que hacen estos tipos, las logias y familias Illuminatis, aprendemos. ¿Qué aprendemos? A ser mejores personas, a empatizar más, a no tener tanto miedo. A mí, por ejemplo, el saber de los rituales y sacrificios humanos que practican las familias reales cada 7 días con el cambio de ciclo lunar para canalizar al reptil de la 4ª dimensión, me ha hecho ser más empático y consciente con las cosas. De hecho, una especie de norma que me he autoimpuesto es que en los días de nuevo ciclo lunar procuro intentar tener la vibración lo más alta posible. Sé que igualmente van a sacrificar personas para alimentar a los reptiles, pero no me apetece ser partícipe de tales actos. Bajo mi pensamiento, considero que si estás en el camino del despertar y sabes lo que hacen estos tipos con estas personas, no te puedes permitir el lujo de estar con la vibración baja esos días. Para eso ya hay otros días. Recordar que todo es equilibrio, y el empezar a comprender las cosas se traduce en ser conscientes de esas cosas. Y ser consciente de lo que hacen las personas que manejan el mundo. Por eso es uno de los motivos por lo que repito tanto lo que hacen. Siempre recalco lo de rituales de sacrificios humanos, con esas palabras, porque es lo que hay, es lo que hacen. Y repetírnoslo nos hace consciente de lo que es eso realmente. Pero como siempre digo, todas estas palabras son producto de mi pensamiento y de mis acciones. Y uno tiene que encontrar su propio camino y actuar bajo su propio pensamiento, su propio razonamiento. Como digo muchas veces, yo no tengo la verdad absoluta. Creé este canal para compartir el conocimiento que he adquirido a lo largo de mi vida, pero por supuesto bajo mi perspectiva de la realidad, de lo que yo he vivido. Pero el verdadero despertar no se consigue ni viendo vídeos ni leyendo libros, sino con la vida misma, con las experiencias que nos acompañan el día a día. Y cada cual tiene su propia vida,
y cada uno tiene que afrontar el camino a su manera. Un saludo, compañeros, y nos vemos en siguientes vídeos.